Bueno, vamos a empezar, si les parece, por un artículo que ha salido publicado en Nature y que tiene que ver con el embalsamamiento que hacían los antiguos egipcios, cómo preservaban. Ya saben que bueno, hay todo este lore popular sobre las momias egipcias, ¿no? Están presentes en nuestra cultura popular, en el cine, en la ciencia ficción, en la literatura, porque ha sido algo siempre fascinante, ¿no? Siempre nos ha fascinado las culturas humanas, el más allá y el cómo preservarnos lo mejor posible. Y es muy difícil, pues ya cuesta preservarse uno en vida como para preservarse después de muerto el cuerpo, ¿no? Y esto los egipcios eran particularmente habilidosos en hacerlo y todavía no se entiende muy bien los detalles de toda esta técnica que utilizaban. Y hay un artículo que, como digo, salió publicado en Nature que los primeros autores, bueno, el primer autor se llama Maxime Ragiot, y bueno, el último autor también, Philip Stockhammer, son los autores que aparecen como de correspondencia y son gente pues de... Esto es curioso. El Instituto de Arqueología Prehistórica y Protohistórica y de Arqueología de las Provincias Romanas. ¿Qué tiene que ver las provincias romanas con Egipto? Pues yo qué sé, sería una provincia en su momento, ¿no? Ahora nos explicará María, pero estos autores, María, lo que han hecho, por lo que he leído aquí, es que han pillado un taller de embalsamamiento de la 26ª dinastía en la ciudad de Saqqara. La pirámide esa escalonada está por ahí cerca, ¿no? Exactamente, ahí está, en la planicie de Y Saqqara. en este taller, pues se han encontrado una serie de utensilios, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que han hecho estos investigadores? Pues sí, lo has dicho muy bien, la verdad es que yo no podría haberlo presentado mejor. Son Seguro que 31 sí, pero eres muy vasijas. amable. ¿Qué va, qué va? Son 31 vasijas eh, de los ajuares funerarios y lo que han pillado, como has dicho, es el taller donde preparaban esos productos para el embalsamamiento y es de la 26ª dinastía. Eso ya es el periodo tardío, o quizá os suena más la baja época, que es justo la época que está antes del Egipto tolemaico. Esto es siglo séptimo hasta cuarto, hasta el 330 y algo. Y esta Una dinastía, pregunta, María. ¿Esto es como en la Edad Media, que la alta Edad Media es la que nos queda más lejos y la baja es sí, la que nos queda más cerca? También es lo eso mismo es, con... que siempre dudamos al respecto, ¿verdad? Sí, porque parece que uno tiene la cronología como que más arriba es más adelante en el tiempo, ¿no? Sí, sí, eso es. Pues esto es lo más, en realidad es lo más moderno, no sé si he dicho bien, sí, es el periodo Sí. tardío, es la baja época, pero es la más reciente. Por eso, Justo baja época es más la reciente, ¿no? antepenúltima. Vale. Eso es. Y bueno, la 26ª dinastía sonará por el faraón Samético, que ese seguro que os suena a todos. Para mí es particularmente, iba a decir querido o importante, porque Heródoto nos cuenta que este hombre tuvo un interés lingüístico muy grande y quería averiguar cuál era la lengua primigenia que hablaban los seres humanos. Y hizo un experimento con unos niños, claro, eso no se podría hacer ahora, les dejó sin familia, vamos, los crió solitos sin que nadie les hablara para probar a ver la primera palabra que digan, pues será la lengua primigenia que todos hablamos. Y la primera palabra que dijeron esas pobres criaturas fue becos, que en lengua frigia significa pan. Entonces dijo, ya está, el frigio es la primera lengua. Bueno, este hombre andaba en guerra con los asirios, los tenían dominados, en fin. En fin, ¿por qué es importante ese taller? Aunque el título... Pero me parece maravilloso ese experimento, o sea, es muy Ya. científico esa forma de proceder, es poco ética, pero muy científica, ¿no? Y yo creo que no pasó un peer review porque que dijeran Hombre, becos no me lo creo. O sea que Hombre, realmente lo que dijera sería una bilabial seguro, porque los niños empiezan a decir ba, papá, ¿no? Y luego la K es la oclusiva, o sea que serían balbuceos infantiles. Pero claro, él quería saber si los niños dirían alguna palabra sin que nadie les hubiera hablado antes. Pero bueno, esto es clase de lingüística general. Me voy. Ok, este faraón, el taller de embalsamamiento que has dicho tú muy bien, es que el título, uno de los titulares de las noticias que salieron en prensa era como una promesa un poco ambiciosa, ¿no? Decía, por fin sabemos la técnica exacta de cómo los egipcios embalsamaban o momificaban, ¿no? Que además has dicho antes tú muy bien, embalsamamiento, poner bálsamos, porque esa palabra viene del griego que a su vez, tengo que decirlo, a su vez viene del acadio, ¿vale? Bashamu, que es como pues, un ungüento el embalsamamiento, no sé si habéis preguntado la diferencia entre embalsamamiento y momificación.
Lo estáis preguntando Mm. todos. Sí. Porque embalsamamiento es poner bálsamos, los ungüentos, aceites, resinas, que es precisamente lo que han investigado los arqueólogos del artículo. Han encontrado estas vasijas que además estaban etiquetadas, o sea que es un estudio orgánico, de químico, arqueológico y filológico, porque las etiquetas corresponden en egipcio a lo que había ahí dentro. Entonces nos ayuda a saber no el procedimiento exacto que es ese titular tan ambicioso como decía antes, sino realmente cuando nosotros decimos inciensos o aceites sagrados, ¿a qué se referían ellos, no? ¿Qué había ahí dentro? Porque el embalsamamiento es poner estos ungüentos en el cadáver, se le sacan los órganos y se meten estos ungüentos para que se conserve la piel y no se pudra y no huela mal. Y momificación viene de lo que dice el diccionario de la Real Academia, que lo he mirado varias veces para contarlo en clase, es convertir un cadáver en momia. La palabra momia viene del árabe mumilla, que a su vez es de origen persa, mum, cera, que se refiere a esos restos de resina. Y yo no sé si sabéis que ahora, perdonad que me ría, no me debo reír porque luego explicaré por qué no es una tontería, pero no deberíamos decir momia, ¿vale? No deberíamos decir momia, sino ¿Cómo hay que decir? persona momificada. Y yo sé que al principio esto parece una tontería, ¿no? Como que, ay, ¿quién se va a ofender? El muerto, ¿no? Porque parece un poquito una tontería exagerada, pero no es tanta tontería, porque esto es una iniciativa del Museo Británico, porque los conservadores de las momias precisamente dicen que son personas y que hablamos de ellos como si fueran objetos. Y además tenéis que tener en cuenta que tanto estos cuerpos momificados como todas esas obras de arte que hemos recuperado de las paredes de las tumbas, los jeroglíficos, las joyas, eso no se hizo pensado para que lo viéramos nosotros. O sea, no se hizo para que lo viera nadie. Eso acompañaba al difunto en su viaje al más allá. Entonces, esta reivindicación de los conservadores del Museo Británico, yo confieso que me reí un poco cuando lo vi la primera vez, ¿no? Como otra palabra que no se puede decir quién se ha ofendido, ¿no? Pero en realidad, pues eso es pues un respeto a estas personas, que eran personas relevantes en su época, en su momento, y que no son objetos, que en realidad son antepasados de alguien. A nadie nos gustaría que estuvieran nuestros antepasados pues por ahí de desfile, Y ¿no? además antepasados ilustres, ¿no? Claro. Antepasados que no es que sea, en fin. Pero esto, claro, conviene aclararlo porque dentro del contexto cultural en el que nos movemos, alguien puede pensar que esto tiene que ver con la tendencia pues de ser políticamente correctos y de evitar referencias de género. Esto no tiene que ver con el género, porque además, como dices tú, viene de una institución británica que en inglés no se le asocia género Nada. a la palabra. O sea, la momia en inglés, the mummy, no es ni Pero, femenino ni masculino, ¿no? pero fíjate que cuando yo era joven había un episodio de Scooby-Doo. ¿Cómo se llamaban los dibujos de Scooby-Doo? Scooby-Doo, ¿no? Sí, Scooby-Doo, sí. Pues que había una momia en el museo y se volvía a la vida. Y entonces su hijo iba buscando y decía, ¿quién estás buscando? Decía, estoy buscando a my mommy daddy. Where's my mommy Claro. daddy? Y toda la broma era que era su mommy, o sea, momia, que puede decir mamá, pero era mi mamá, papá. O sea, que ahí tenían ellos también esa broma, ¿no? Que aunque Claro, pero no, es porque se parece la palabra a la palabra de mamá, ¿no? claro, Porque claro. se dice, bueno, no sé pronunciar la diferencia, pero se pronuncia muy parecido, ¿no? Mami Se de usa mamá igual, al mami de momia, ¿no? exactamente Igual. igual, exactamente igual. Además se escribe igual, con una U, mommy. Pero sí Ujú. que es verdad que no es por el género, sino por mostrar Por el respeto. respeto, ¿no? Pero Sí, quizás es porque en nuestra cultura el concepto de momia ya lo tenemos como algo de cine, como un sí, personaje de película malilla y además ni siquiera un personaje particularmente agraciado. claro, como un monstruo, ¿no? Como un monstruo, porque una momia es un zombie, ¿no? ¿Recordáis de esa discusión peregrina? Si un vampiro muerde a una momia, ¿es un zombie? ¿Es una momia? ¿Es un vampiro? ¿no? Ostras. Y lo asociamos con esas. Déjame aclarar Entonces, que, porque hay argentinos que nos escuchan, que lo que pasa es que seguramente son mucho más jóvenes que yo. La momia en Argentina fue un personaje de, ¿cómo se llama esto? De lucha libre. anda, Sí, en Argentina se llamaba Catch, se llamaba Titanes en el Ring,
y la momia, había una momia blanca y una momia negra, y esto es muy poco políticamente correcto. Nada pero en correcto, otros nada tiempos, correcto. Estás la entrando ahí momia en un blanca jardín. era la buena y la momia negra que aparecía cada tanto era la mala, Dejémoslo. efectivamente. Nos van a cancelar. No, pero yo quiero también romper esa lanza, ¿no? Porque, como os decía antes, la primera vez que lo oí dije, otra vez, no, una palabra que no puedo decir, pero ¿qué es esto? Pero claro, por otra parte, son objetos que están ahí expuestos como si fueran cosas, como si fueran joyas o artefactos arqueológicos, y son personas que tenemos que tratar con un respeto, sobre todo porque nunca se pensó eso, la momificación, más los objetos y las joyas y los jeroglíficos de las pinturas, no se hicieron para que las viera nadie más que este difunto en su viaje al más allá. Y Claro. eso es lo Y que... de hecho, seguramente sería algo terrible para su Sí, cultura el saber que eso se iba a exponer, porque de hecho, precisamente está muy encerrado en las pirámides y para evitar desde los saqueadores, bueno, también es que había tesoros, ¿no? Entonces los saqueadores de claro, tumbas iban buscando el tesoro, pero era algo que estaba muy cerrado y muy protegido para que no pudiera entrar ahí nadie, ¿no? exacto. O sea, ya no es que seamos nosotros irrespetuosos porque somos de otra cultura. En su propia cultura había gente que le importaba un pimiento el respeto a la muerte y querían coger los tesoros, como has dicho tú muy bien. Por eso las momias, perdón, las personas momificadas con todas sus joyas se ponían en escondijos, las cachettes, esos escondijos donde se juntaban todas y se rompía todo el recorrido de los jeroglíficos, porque sabéis que el proceso de momificación lo conocemos principalmente por el libro de los muertos, por el papiro médico de Rin y, bueno, por estudiar las momias actuales. Pero los jeroglíficos de los textos Las de las personas pirámides, momificadas las actuales. personas momificadas, perdona, estaban escritos en las paredes y hay toda una teoría respecto a la dirección en que hay que leer esos jeroglíficos, no la dirección en que se leen los signos, que eso ya sabéis que se empieza a leer por el lado hacia donde miran los seres vivos, ¿no? El pato, el búho, el pollo, si miran hacia la izquierda, pues empieza a leer por la izquierda. Pero me refiero a la dirección de los párrafos de la historia que cuentan. El libro de los muertos se llama el libro de la salida al día. Entonces es un recorrido que el difunto, para los egipcios, el cuerpo tenía varios espíritus que salían al más allá. Por eso había que embalsamarlos y preparar ese cuerpo. Si no tenían el cuerpo intacto, no podían acceder a la vida eterna. Porque ahí, pues está, ya sabéis, está el Ka, que es como un doble de la persona, como un doppelganger, ¿no? Es como una figura, una réplica. Luego estaba el Ba, que se representa con el jeroglífico del pájaro y se representa con la cabeza del faraón o del muerto ilustre en este caso, y cuerpo de pájaro. Y eso era como el alma para nosotros, ¿vale? El espíritu que salía volando, y luego esas dos cosas se juntaban con otro que era el Aj más el Sheyet, que es la sombra del mundo de las sombras, y se tenían que reencontrar en el más allá, pero tenían que juntarse así fuera como una especie de superpoder y después volverse a meter en el cuerpo. Por eso no se incineraban. Preservar los cuerpos era de suma importancia para ese viaje a la otra vida y llegar al juicio de Osiris y pasar por 42 puertas, el secreto del universo. 42. La respuesta a todo. 42, curioso. ¿Crees que Douglas Adams sabía de mitología egipcia o que Pues no sé, yo creo que es una casualidad? No lo creo. coincidencia, pero mola decir eso. ¿Coincidencia? Sí, No lo creo. no lo creo. Entonces, en Bueno, el que esas tenga dudas sobre vasijas, todas estas cuestiones, le referimos al documental, el riguroso documental histórico titulado Caballero Luna, donde se tratan pues todos sí. estos temas. Pues ahí, mira, eso lo vimos tú y yo juntos y te acuerdas que decíamos, ¿dónde van? ¿Dónde van al más allá por ese lago que es como la laguna Estigia? Pero es que el muerto cruzaba el firmamento en la barca de Ra, porque cruza los cielos en una barca, porque es agua para ellos, ¿sabes? O sea, que ese documental no está tan mal. Lo que pasa es que luego pues, se les va un poquito de madre, pero no vamos a No, no vamos a entrar meternos en en ese ese tema. jardín. Em, Pero las pero todo vasijas, esto, evidentemente, todo este paso al más allá y tal, era una cosa muy clasista, ¿no? Porque no, sí, no todo el mundo tenía acceso al más allá. O sea, era una no. cosa muy selecta, ¿no? Faraones y personajes muy poderosos de la sociedad. Claro, si tú no podías costearte una tumba o al menos
un entierro digno para que tu cuerpo se pudiera preservar, pues en el más allá te ibas a morir de asco. Porque todos esos vasijas que te digo que son tan importantes por los productos que contienen, estaban etiquetadas para saber no solo lo que contenía, sino cómo se mezclaba y en qué momento había que ponerlo y dónde. Hay un diagrama en el artículo muy chulo, hay un diagrama con los nombres en egipcio, eso Francis seguro que lo tiene en pantalla ahora. Hay un diagrama que dice dónde se pone cada sustancia, en qué momento, las palabras que hay que pronunciar, porque las palabras son mágicas para los egipcios, para las civilizaciones antiguas, la lengua, o sea, la escritura tiene un poder performativo. Las palabras hacen magia, que parece una tontería, pero como cuando eso es exactamente. Cuando yo te digo, y yo os declaro marido y mujer. Perdona, María dice eso es exactamente porque Francis acaba de compartir se me olvida el que esto es diagrama en la radio. pantalla. Ahora voy a hablar de eso, viendo, pero que bueno. parece un dedo gordo, parece una uña, pero en realidad es un sarcófago con la cara arriba. Ahora hablamos de eso, pero lo que te quería decir, las palabras son tan importantes las que se pronuncian en cada momento del embalsamamiento, porque lo que dice se tiene como magia. Y os daba el ejemplo del juez de paz cuando dice, yo os declaro marido y mujer. Pues ahí está, eso es el poder performativo, ¿no? Todo lo que digo se hace realidad en este momento. Ahí tenéis el de arriba a la derecha, el EMI, eso he estado buscando en internet. El EMI pone que es pero eso es como enebro, ¿no? Son restos de los aceites esenciales que nosotros tradicionalmente lo hemos llamado pues incienso o mirra, ¿no? Incienso y mirra están manidos. Y luego resinas, alquitranes. Ahí nos dice, en este artículo, con el análisis orgánico de todos esos restos, nos dice realmente qué componentes tenía. Y es más, nos dice lo que había exactamente son mezclas vegetales con resinas y también con grasa animal, pero sabemos de dónde vienen exactamente esos productos y muchos vienen de Asia. O sea, hay unas distancias que se han recorrido para reunir estos elementos que nos hablan también de esos contactos comerciales y culturales que son más amplios de lo que siempre hemos pensado, porque nos dice el recorrido. Que la huella de carbono de una momia también tiene su aquello. Bueno, de una persona momificada también. Así es. Mira, ahí está. La resina de cedro, grasa animal, aceite vegetal y el LMI El LMI con el enebro, el damar, que son pues unas sustancias resinosas, como si fuera mirra. ¿Habéis visto la mirra alguna vez? ¿Sabéis lo que es la mirra? ¿Qué es la mirra? Es un pájaro. Son unas bolitas que se pone carbón debajo y el humo es el perfume, también es antiséptico, desinfecta. Y esa sustancia, el LMI y el damar, se llama el otro, damar termoláctil, no, eso no, alerta viejuna, se llama damar. Eso se utiliza también hoy en día para los barnices, para barnizar las pinturas, por sus propiedades astringentes y protectoras, porque otra de las cosas que hemos aprendido con este artículo es no solo qué sustancias había ahí exactamente y cuándo se ponían, sino también qué parte del sudario trataban para las telas, las vendas de la persona momificada. O sea que es triplemente importante. Estos autores lo que hicieron fue analizar en estas vasijas los restos orgánicos que quedaban, ¿no? De las sustancias que contenían. Eso es. Y no solamente el resto, sino poder asociarlo al nombre que ellos le daban en egipcio. Claro, porque hay etiquetas en las vasijas, pero no se sabe qué significa cada uno de esos nombres, ¿no? Es que lo que te decía antes de a lo mejor una vasija pone hacendado. Chirifú. Hacendado, sí. No. Pone en egipcio, vamos, el equivalente. En egipcio pone Huafuet, ¿no? Huafuet. ¿Y esto qué es? Pero tú ves el signo jeroglífico que se lee para leer esa palabra y tiene un determinativo siempre. El determinativo te dice qué cosa es. Es un tipo de planta, es un tipo de árbol, que es un tipo de hoja, o viene del aceite o de la grasa vegetal de un animal. Entonces, viendo el jeroglífico,
podemos saber qué es realmente, cómo lo llamaríamos nosotros, podemos identificar el nombre. Porque lo que te decía antes, el nombre para los egipcios, lo más importante era su nombre. Por eso se destruían los nombres de otras personas, era borrar su identidad, la damnatio memoria. Ajá. Y borrar el nombre de los signos jeroglíficos era una ofensa, era destruir esa persona, porque la escritura tenía una plasticidad, una iconicidad muy fuerte, nos remite a los objetos de la realidad que representa. La escritura te hace inmortal, ¿no? Te proyecta Sí. en la historia hacia el futuro y entonces si te borran, ¿no? Si borran tu nombre, destruyen tu inmortalidad de alguna forma, ¿no? Exactamente. De ahí lo que se hizo con Nefertiti, con el reino de Amarna, todo eso, ¿no? Ese damnatio memoria que dice. Con Hatshepsut también, claro, se borra su nombre, se borra su cara y muchas veces el nombre, los signos jeroglíficos, forman parte del arte, están mezclados con las imágenes. Con el mismo retrato del faraón o la persona que representa, en sus adornos está escrito su nombre. Las letras forman parte del dibujo de la imagen entera. El análisis yo, en fin, por llevarlo un poco más a nuestro terreno, a lo mejor que nos gustan más los detalles de la parte analítica, está hecho con cromatografía de gases y con espectrometría de masa. ¿Y eso qué es? Eso venía yo a preguntar. ¿Qué es esto? GCMS. Eso no sabía cómo se decía en español. O sea, es cromatografía de gases. Me alegra que me haga usted esa pregunta. Que no sé lo que es, supongo que será algo del color. Esto es lo que suele salir en las películas a los químicos haciendo. Quiero decir, cuando ves un matraz burbujeando y luego sale un tubito que se enrolla como una espiral, da muchas vueltas y acaba saliendo por otro lado y sale un vaporcito de ahí. Yo qué sé, si ves cualquier película que veas que te intentan representar un químico haciendo cosas así de químicos, suelen poner algo así, ¿no? No es una forma de analizar una sustancia. Yo no sé si mis compañeros a lo mejor saben más detalles, pero básicamente tú pones la sustancia en un recipiente y la evaporas básicamente con calor. Tú tienes un líquido, pues lo conviertes en un gas y entonces eso entra a ese tubito que va dando vueltas así, donde además se insufla otro gas que tiene que ser inerte para que no reaccione con él. Típicamente eso es un gas noble, como helio, argón, algo así. Se mete otro gas que está siendo soplado. Entonces, ese gas inerte lo que hace es empujar el gas que tú has metido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que dependiendo de cómo sean las moléculas del gas que tú has metido, ese empujón que le das lo hace que vaya más rápido o más lento. Por ejemplo, si las moléculas más pesadas se van a desplazar más lentamente en ese viento del gas inerte, mientras que las moléculas más ligeras se van a desplazar más rápidamente, ¿no? Entonces lo hace recorrer un recorrido, por eso se hace en espiral, no es espiral, ¿cómo se llama esto? Un coil, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Coil. ¿Bucle? Una bobina. Una bobina, eso es, gracias Francis. Sí, porque una espiral va convergiendo hacia el centro, ¿no? Una bobina mantiene el radio, ¿no? Y bueno, eso se hace para que tenga más longitud el tubo, ¿no? Lo que quiere es que la longitud sea la mayor posible para que se vayan separando, ¿no? Si un componente va más rápido y el otro va más lento, a la salida saldrá primero el más rápido y luego saldrá el más lento. Entonces a la salida tienes un detector que va registrando, pues de repente, uy, ha salido algo, pues el detector lo registra. Ahora sale otra cosa, pues lo registra, ¿no? Y entonces diferentes moléculas tienen diferente tiempo de pasar por ahí. Y entonces tú ya tienes calibrado tu instrumento, ya sabes cada molécula, cada gas, cuánto tiempo tarda desde que lo conviertes en vapor hasta que sale por el otro lado. De hecho, también el punto de la temperatura a la cual se convierte en vapor también es diferente. En vapor, no en gas, también es diferente. Con lo cual, el que primero ¿cómo se dice? Se evapore, ¿no? Bueno, el que primero se convierta en gas va a salir antes también. Total, que lo que haces es ver simplemente la diferencia. ¿Y por qué se llama cromatografía precisamente? Ni idea. Sospecho que porque originariamente el detector debería ser algo que reaccionaba y a lo mejor tenía diferentes colores en función de... Pero no sé.
Eso se llama cromatografía de gases por alguna razón histórica. Muy interesante, muchas gracias. Y luego la espectrometría de masas, de eso ya lo hemos comentado otras veces, Sí. es más sencillo, es simplemente que se hacen pasar la sustancia, también en forma de gas, se ioniza, por ejemplo, bombardeándola con electrones, y entonces al ionizarse, al tener un electrón de más o lo que sea, o al arrancarle un electrón, tiene carga eléctrica. Y al tener carga eléctrica, cuando lo haces pasar por una zona en la que hay un campo eléctrico, entonces va a sufrir una desviación, y la desviación depende de la masa que tenga. Para una determinada carga, bueno, depende del cociente entre la carga y la masa. Entonces, diferentes sustancias que tienen, las moléculas tienen diferente masa, van a sufrir una desviación diferente y van a acabar impactando en el detector en un sitio diferente. Entonces, lo que vas a tener en una imagen, vas a ver diferentes manchitas. Cada manchita corresponde a una molécula diferente que ha hecho una trayectoria diferente por el campo eléctrico que le has puesto. Y eso Pues es la gracias forma a en la que se eso, analizan estas cosas. gracias a eso que has explicado aquí en las conclusiones, pone dos palabras muy importantes. Lo que yo decía antes que eran inciensos o mirras, los aceites, se llama antiu. Aquí porque no sois de Alicante, pero aquí en mi tierra si dices antiu, dices shishona, antiu Así, shishona, ¿no? es verdad. Sí, sí. Entonces el antiu, pues incienso o mirra, cualquier cosa, ¿no? Y luego el sefet, que lo hemos llamado pues aceite sagrado para ungir el cuerpo, pero con una función religiosa, ¿no? Pues aquí nos dice eso, que son coníferas y aditivos vegetales procedentes de cipreses y cedros. O sea que con eso que has explicado han podido saber, ¿no? Los elementos que había ahí exactamente, que no sabíamos hasta ahora exactamente qué era. Eran unos inciensos, pero ¿qué elementos contenían, ¿no? Y eso tampoco es que sea, como decía el titular ese, por fin sabemos exactamente cómo, pero es muy importante saber realmente qué elementos había y cómo Claro. lo hacían y de dónde vienen, de dónde los conseguían, las distancias que han recorrido esos elementos. O sea que entonces no solo se ha aprendido qué tipo de ungüentos se utilizaban en los embalsamamientos, sino también asociar eso con los nombres Eso de es, esos compuestos, ¿no? De forma que en el sí, futuro, si se encuentran otras vasijas en otros sitios, se sabrá qué es lo que quieren decir esos nombres, ¿no? exacto, Muy exacto. interesante. Bueno, el título del artículo, que no lo hemos dicho, no es No, este así, no era. Este era no una es, nota de prensa. Esto es otro. Este claro, por artículo está eso. bien. El título está bien, ¿no? El título es el análisis biomolecular permite nuevas pistas o nuevos insights, nueva Ya, sí. información sobre el embalsamamiento de los antiguos egipcios, ¿no? Vale, vale. ¿Y de Pero cuándo claro, hay es? titulares por ahí que hemos visto que dicen que se resuelve el misterio, ¿no? Resuelto el misterio de las Sí, momias o algo así. sí. O por Y fin suena a otra hemos cosa, claro. descubierto, hemos dado con la clave. Pero aquí, fíjate, no dice momia, ¿eh? No para decir embalsamamiento, eh, cuerpos conservados. Ya no dice momia porque es de diciembre de 2022. Bueno, publicado en febrero, ¿no? Ujú. Aceptado diciembre de 2022, publicado en febrero de 2023. Y tiene cuidado con la palabra momia, momificación. Mm. Sí, Fíjate, de publicado en febrero, Filipinas. aceptado en De diciembre. Filipinas es el LMI este que se llama Canarium, Héctor. Canarium, no sé qué. El nombre científico. Pues nada, muy bien. ¿Algo más con este artículo o pasamos al siguiente? Quizás un detalle Mm, por el tema de lo de sí. Canarias. Estoy buscando por internet y resulta que Canarium ceylanicum es una planta endémica de Sri Lanka. O sea, no tiene nada que ver con Canarias, con las Islas Ya. Canarias, Mm. por el Era por significado de la perros. palabra canario. Sí, seguramente, claro, seguramente tiene que ver con perros, ¿no? Es ¿Cómo se llama? posible. ¿Canarium qué? Ceylanicum, cey Claro, con Z, CY, de ceylanicum. Ceilán. Claro, Ceilán, que es Claro, Sri Lanka, Ceilán. efectivamente. Mm. Curioso. Sí. Eso indicaba Bueno, claramente que los egipcios tenían, claro, Sri Lanka estaba lejísimos, mm, tenían comercio, importaban productos de sitios de tierras Ujú. muy, muy lejanas.